Gloria a Dios, mis amados hermanos. Bien, este tema es un poco como que no se lo ve casi por ejemplo, en los evangelios, pero sin embargo, vemos una actitud de parte de Dios ante la forma de ser de Israel. Dios está llamando la atención a Israel, pero hermanos, esto de aquí no es solamente que se lo puede aplicar a Israel, sino que es una forma de ser de Dios. O sea, Dios está reclamándole a su pueblo por algo que ellos no lo están haciendo de una manera agradable a Dios. Entonces ahora, pues, si nosotros como iglesia estuviéramos haciendo lo mismo, pues Dios reaccionaría de la misma manera. Y así como Dios le reclama a Israel por la forma en cómo se comporta, asimismo nos puede reclamar a nosotros por nuestro comportamiento. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Dios, Él hace símbolo del matrimonio con la ida y vuelta del Señor Jesús. Es decir, cuando alguien quiere pedir a una joven por matrimonio, el padre y el hijo van a la casa de la novia, negocian con el padre, paga lo que está pidiendo el padre por la hija, y luego el hijo y el padre se van a su casa y el hijo comienza a preparar lugar para la esposa, porque no se la lleva enseguida, sino que él se va y espera un tiempo que más o menos es entre 6 meses y un año, hasta cuando sea de ir a ver a la esposa para traerla donde ella va a vivir. Entonces, esta hora el hijo no la sabe, sino solamente el padre. El padre es el que en el momento adecuado, él va a decir, hijo, ve por tu esposa, y el hijo va a ir y va a traer a la esposa al lugar que ha preparado para vivir. Mientras el tiempo pasa, la joven que ya está desposada, está casada, aunque no se ha unido todavía con su marido, no está viviendo con él, ni tampoco se han unido, siendo una sola carne, no se han unido. Eh, Sin embargo, ya está el compromiso, está desposada, es como estar casada. Si esta joven se va con otro hombre o mantiene alguna relación con otro hombre, estaría cometiendo adulterio. En el caso de María, la madre del Señor Jesús, ella estaba desposada con José, es decir, ya estaba comprometida, José ya había pagado el precio por ella y solamente estaba esperando el tiempo para ir a verla y llevársela a su casa o llevársela a vivir donde él tenía preparado un lugar para vivir con ella. Pero resulta que en el lapso de ese tiempo María salió embarazada del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, y, y José se da cuenta de que la joven está embarazada, María está embarazada, y entonces allí el proceso era avisar a las autoridades legales de que la esposa había cometido adulterio, porque él se fue y estaba por regresar a verla, pero sin embargo en ese tiempo ella sale embarazada. Entonces allí corría peligro la vida de María porque podría ser apedreada hasta morir por adulterio. Pero sin embargo, pues sabemos que el Espíritu Santo habló a José y le dijo, no temas en tomar a María por mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Entonces vemos este ejemplo en la iglesia también. El Señor se va, el Señor compra a la iglesia a precio de sangre y luego se va a preparar lugar para la iglesia. Y en algún momento, que es en cualquier momento, el Señor va a venir por su esposa, que es la iglesia. Hasta que Él venga, su esposa ciertamente va a recibir dones de parte del esposo que le envía, pero también la esposa tiene el compromiso de guardarse para su esposo. En este caso, nosotros que somos la iglesia, tenemos el compromiso de guardarnos para el esposo, que es Jesús.
nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, estamos nosotros comprometidos con el Señor. Estamos comprometidos con su palabra. Estamos comprometidos de todo corazón con el Señor, pues hemos aceptado el creer en Él y hemos aceptado su salvación. Hemos aceptado el pago que Él ha hecho por nosotros. Entonces, amados hermanos, nosotros le pertenecemos al Señor. En el momento que nosotros venimos a Cristo, dejamos nosotros de pertenecerle al mundo para ahora pertenecerle a un nuevo dueño. En este caso, el Señor Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Él. Y por ende, nosotros tenemos la obligación de guardarnos para el Señor. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el reclamo que le está haciendo Dios a Israel? Y que Dios también nos podría decir a nosotros, a su iglesia, si es que estuviéramos haciendo lo mismo que hacía Israel en ese tiempo. El Señor le dice, el Hijo honra al Padre, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. El Hijo honra al papá y el siervo honra a su Señor. Si pues yo soy padre o soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, Israel decía, nuestro Padre es Dios, pero no lo honraban a Dios como a Padre. Y ellos decían, mi Señor es Dios, pero tampoco honraban ni temían a Dios como un Señor. Entonces esta falta de honra y falta de temor a Dios es lo que está reclamando el Señor, porque Israel se llenaba la boca diciendo que Dios es su Padre y que Dios es su Señor, pero en realidad sus hechos, sus obras, sus actos no hacían conforme a lo que decía su boca. No lo honraban a Dios, ni tampoco le tenían temor de Dios. Entonces, hermanos, los hijos de Dios debemos honrar a nuestro Padre. Y lo honramos, hermanos, cuando nosotros hablamos bien de nuestro Padre, o cuando traemos alguna ofrenda para el Señor, o cuando hacemos algo para la obra de Dios. Hay muchas maneras de poder honrar al Señor. Cuando cantamos también, cuando le exaltamos, cuando le adoramos, estamos honrando a nuestro Dios. Aleluya. Y nuestro Dios, pues, cuando nosotros vemos algo que Dios ha hecho en la vida de una persona, y nosotros vemos esa persona, bueno, era una persona que estaba caída, que estaba sumida en los vicios, o su comportamiento era tan malo que era pésimo aún delante de la sociedad del mundo, peor dentro de los conceptos cristianos. Pero sin embargo, ahora Dios lo ha transformado y ha hecho de él un hombre de Dios. Y ha hecho de él un hombre que predica la palabra, un hombre de paz, un hombre que hace la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, estamos honrando a nuestro Padre, estamos honrándolo a Dios, porque estamos reconociendo que Dios ha hecho una obra grande en aquel hermano que le ha transformado la vida. De la misma manera, cuando nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, cuando decimos alguna cosa negativa contra ellos, el papá es Dios. El padre de ese hermano es Dios. Si usted le deshonra al hermano, está deshonrando al padre,
está deshonrando a Dios. Porque ese hombre que está ahí es un hijo de Dios. Es un hijo que Dios lo ha adoptado y lo ha comprado a precio de sangre. Y Dios está obrando en la vida de esa persona. Por lo tanto, cuando nosotros ofendemos, hermano, tengamos cuidado porque no solamente estamos ofendiendo al hermano, sino que estamos ofendiendo también a Dios. Le estamos deshonrando a Dios. Entonces, todas estas maneras de honrar a Dios, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Cuando nosotros traigamos los diezmos al Señor, al alfolí, a donde usted está asistiendo, nosotros debemos traer tal como es. No lo traigamos incompletos. No traigamos una parte, porque allí estaríamos menospreciando y deshonrando a nuestro Padre. Cuando hagamos una ofrenda, hagámosla de corazón, no con dolor, no como que no quiere darlo, pero al final lo da. De esa manera no, porque eso no le agrada al Señor. Porque imagínese usted darle al alcalde de su ciudad o al presidente de su país, darle un regalo y como que quiere darle y como que no quiere darle y a la final le da con mala gana, ¿cómo le recibirá su regalo a aquella persona? Y si él es un hombre y él, bueno, tiene merecimiento en este caso de respeto y de honra por ser el presidente, pero sin embargo mucho más lo merece Dios. Entonces imagínense que ese hombre lo rechaza, ahora ¿qué pensará Dios de nosotros cuando lo hacemos de esa manera? Igualmente cuando le estamos sirviendo al Señor Jesucristo, hermano. Dios, le invitan tal vez a cantar un coro, cantar una alabanza, a contar un testimonio, o a barrer la iglesia, o a hacer algo para Dios, y usted lo rechaza. Entonces igualmente estamos menospreciando al Señor, estamos menospreciando el nombre del Señor, porque Dios nos está dando la oportunidad para poder servirle y nosotros lo estamos tomando en poco. Y es que servirle a Dios, aunque sea cantar un coro, dirigir un coro, o cantar un especial, o barrer la iglesia, o lavar los baños, hermano, es un servicio para Dios. Y nosotros debemos hacerlo con toda la alegría de nuestro corazón, de que le podemos servir al Dios de lo alto, de que le podemos hacer algo para Él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde está mi temor? Dice el Señor. ¿Dónde está el temor de Dios? Cuando nos falta ese temor de Dios, hermanos, temor de Dios como lo tuvo David, cuando su enemigo, que era Saúl, lo estaba persiguiendo para matarlo y de pronto lo tuvo enfrente, dormido, con la oportunidad de él poder atravesarle la espada y acabar con su enemigo, y de paso, pues, posiblemente lo ponían por rey. Pero sin embargo, David respetó lo que Dios había ungido. En este caso, Saúl. Saúl era ungido de Jehová. Y David dijo, líbreme el Señor de tocar o hacer mal contra el ungido de Jehová. Eso se llama temor de Dios. No lo hace solamente por Saúl, lo hace por el Señor. Eso es temor de Dios. Cuando nosotros hablamos y criticamos y decimos tantas cosas malas contra un hermano o un pastor o una autoridad, hermano, nosotros estamos hablando sin temor de Dios, porque fue el Señor el que lo puso en ese lugar y no hay autoridad si es que no viene puesta del cielo. Entonces, el temor de Dios es importante en nosotros, que no nos falte el temor de Dios, porque el Señor sí toma en cuenta eso. Él toma en cuenta la honra que nosotros le damos y toma en cuenta el temor que tenemos en nuestro corazón, el temor de Dios, el respeto, la honra, la obediencia. Amén.
Entonces nosotros hacemos muchas cosas por el temor de Dios y también no lo hacemos por el temor de Dios también. Entonces no andemos sin temor de Dios. Por ejemplo, el compañero de David que estaba al lado, él decía, el Señor ha entregado a tu enemigo en tus manos. Mátalo de una vez. Y David le dijo, no. Entonces dice, déjame matarlo yo. O sea, ese era un hombre sin temor de Dios. Sin temor de Dios. Porque él no temía lo que Dios le podía hacer, ni temía, ni respetaba lo que Dios había dispuesto. Lo dispuso a Saúl como rey. Por lo tanto, esa era una obra de Dios. Y este hombre no estaba respetando lo que Dios había definido, lo que había puesto. Entonces él simplemente decía, déjame matarlo yo lo atravieso de un solo, de una sola, con la lanza o con la espada. Entonces no tenía temor de Dios. Cuando Saúl estaba muriendo, vino un hombre y dice, y lo acabó de matar. Y después fue al rey David, no era el rey todavía, fue donde David. David no estaba en la batalla porque estaba refugiado con los filisteos. Pero cuando él llega, según para darle una buena noticia a David, diciéndole, Saúl estaba vivo, pero yo lo terminé de matar, pensando que David se iba a alegrar con la noticia que le daba. Porque al morir Saúl, pues el que quedaba de candidato para rey era David. Pero David no se alegró por eso. David más bien se enfureció por eso. Y él dijo, bueno, tú mismo has dado tu juicio con tu propia boca al decir que has matado al ungido de Jehová y lo mandó a matar a este hombre. Entonces, hermanos, a veces pensamos nosotros que hacemos las cosas para el Señor. O, por ejemplo, la mal llamada Santa Inquisición, que perseguía a los cristianos, los torturaba y hasta los quemaba en la hoguera, pensando que le estaban sirviendo a Dios. Perseguía a los santos del Señor, perseguía a la iglesia, pensando que eso era un favor para Dios, pero eso nunca Dios lo mandó. Entonces, hermano, eso es actuar sin temor de Dios, sin temor de Dios. El Señor dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y le dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y ese es otro punto, menospreciar el nombre del Señor. Y eso no es solamente diciendo el nombre de Jesús, ¿no? Sino que cuando nosotros hacemos algo contra lo que es de Él, por ejemplo, cuando la iglesia era perseguida por Saulo de Tarso, el Señor salió al frente y se le presentó a Saúl, lo dejó ciego, lo hizo caer del caballo y luego le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo a quien estaba persiguiendo era a la iglesia. O sea, hermano, que la iglesia es como el Señor. Tocar a alguien de la iglesia es como tocar al Señor. Hacerle mal a alguien de la iglesia es como hacerle mal al Señor. Menospreciar a alguien de la iglesia es como menospreciar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos que se puede menospreciar el nombre del Señor de muchas maneras, de muchas formas. Cuando no ponemos tanta atención en los cultos, tal vez estamos ahí menospreciando al Señor, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado en estas cosas de que estemos haciendo las cosas bien para nuestro Dios. En el caso de Israel, el Señor le dice que ellos se preguntaban, bueno, Señor, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre?
Y entonces el Señor le dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. No están ofreciendo como yo les mandé, sino que están ofreciendo algo conforme a lo que ustedes piensan. Es que, hermano, la obediencia a Dios no es de acuerdo a nuestro razonamiento humano. La obediencia a Dios es de acuerdo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Por lo tanto, la obediencia a Dios es de acuerdo a la Escritura. Yo no debo hacer como mi razonamiento dice. Yo debo hacer como dice la Escritura. Aleluya. Debo servirle a mi Dios como dice la Escritura, no como dicen los pensamientos humanos, sino como dice la Escritura. Gloria a Dios. No vaya a ser que por servirle al Señor o por ofrecerle algo al Señor, en lugar de ofrecerle algo que sea agradable a Dios, le estemos ofreciendo pan inmundo. Y también preguntaron, bueno, ¿y en qué te hemos deshonrado? Y entonces el Señor le dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y esto de desprecio o de despreciable es como dejar al último al Señor. Es como tener todas las cosas, hacer todas las cosas y al final dejarlo a Dios. Y a la final, pues, si no se alcanza a hacerlo de Dios, pues no se lo hace. Eso es despreciar o menospreciar, no darle el valor que verdaderamente tiene el Señor. Hermanos, el Señor es primero, debe ser primero en nuestra vida. Todo lo demás es secundario. Un ejemplo más de esto podría ser, hermano, cuando tenemos un culto y bueno, a veces la gente no acude por diferentes circunstancias, ¿no? Tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo lo otro, pero no se hace un esfuerzo por tratar de alcanzar y de llegar a esa invitación que nos están haciendo. Y me estoy refiriendo a hermanos o personas invitadas en las que realmente lo que tienen que hacer lo pueden dejar para después, pero al Señor lo ponen al final, lo ponen al último. Entonces eso es despreciar la mesa del Señor. Y pueden haber tantos ejemplos más. Esto es algo como muy general, pero que nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos apreciando a Dios y cuando estamos menospreciando o despreciando al Señor. El Señor le reclama y le dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo esto? Y cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? O sea, Israel estaba ofreciendo en sacrificio el animal ciego. Estaba ofreciendo en sacrificio el cojo o el enfermo. Traducido en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver cuando se comenta sobre la ofrenda de la viuda pobre y el Señor ve la ofrenda de la viuda y la alaba por la ofrenda que ella dio, diciendo ella dio más que todos. Y se sorprenden los discípulos y dicen, ¿por qué, Señor? Y el Señor le responde y dice, porque los demás dieron lo que les sobra, lo que les sobraba.
lo que le sobraba. Y no hablemos solamente de dinero, de la ofrenda, sino también de nuestro tiempo, de nuestra vida, de la importancia que le damos a las cosas. No solamente podemos dar lo que nos sobra de la ofrenda, del dinero, sino también a veces podemos dar de lo que nos sobra del tiempo. Si es que me sobra tiempo, voy. Si es que tengo tiempo, voy. Si es que puedo, lo hago. Aleluya. Dándolo cojo, lo ciego, lo enfermo, el animal que no valía, ese le ofrecía a Israel. Lo que no le costaba tanto a ellos. Bueno, este ciego de aquí, el que no está ciego, es gordo, ese de allá lo puedo vender a buen precio, pero este ciego de aquí, ese le voy a ofrecer al Señor. Y eso era lo que hacía Israel. Y hermano, a veces nosotros pensamos, bueno, ya Dios se conforma con eso, hermano, pero Dios está viendo lo que significa eso en tu corazón. Yo sé que Dios entiende que a veces nosotros no tenemos o que a veces somos ocupados, pero Él está viendo nuestra actitud. Él está viendo qué es lo que nosotros hacemos ante estas situaciones. O sea, y vemos hombres ricos dando lo que les sobra. Y vemos hombres que ciertamente trabajan y bueno, no se esfuerzan por ir al culto, no se esfuerzan por ir a hacer algo que el Señor está mandando hacer. Pero también vemos gente, hermanos, vemos hermanos que en la zona donde estamos nosotros conocemos gente y se cuentan las historias y todo lo que ha pasado y yo mismo he visto cómo gente camina 1 hora para llegar al culto o a veces tienen que caminar 2 o 3 horas para llegar al culto y en pleno invierno. Son de caminar como 3 horas de camino, está lloviendo, se llevan su ropa puesta, llevan la ropa guardada en el bolso y cuando llegan al culto se cambian la ropa, se ponen la ropa seca y luego van a adorar al Señor. Eso ve nuestro Dios. Él ve el esfuerzo que nosotros hacemos para darle la gloria y la honra a Él. Pero Él también ve cuando decimos no puedo. Y no es que no puede, sino que simplemente no quiere. Entonces nosotros debemos tener muy en cuenta esto, hermanos, que no podemos menospreciar la mesa del Señor. Tampoco dar lo que no vale al Señor, sino darle lo mejor a nuestro Dios. Porque así, de esa manera como se estaba comportando Israel, no podemos agradarle a nuestro Dios. Pero el Señor dice que ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia, dice Jehová de los ejércitos, y de vuestra mano aceptaré ofrenda. La ofrenda es importante porque lo damos de nuestro corazón. Pero para darlo, hermano, no es solamente eso. Nuestro corazón debe estar libre de toda mala cosa. Por eso el Señor dijo alguna vez, si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Y luego que te das cuenta, entonces ven y trae la ofrenda. Trae la ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. El primer templo que tiene que estar limpio es el templo de nuestro corazón. Es nuestra vida. Y todo lo demás que le podamos ofrecer a Dios, lo podemos hacer. Pero el templo debe estar limpio.
No como Jesús lo encontró, que dijo, mi casa será llamado casa de oración, pero ustedes habéis hecho casa o cueva de ladrones. Cuando Jesús se enojó y tiró las mesas y tiró las mesas de los negociantes que habían afuera del templo, que en realidad estafaban a la gente, se aprovechaban, no hacían las cuentas como eran. Y por eso les dijo, lo habéis hecho cueva de ladrones. Y hermanos, Dios quiere que nuestro templo esté limpio, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vida esté limpia delante de Él. Y que le ofrezcamos ofrenda, sí. Bueno, Él no necesita la ofrenda, porque Él es dueño de todo. Pero Él ve la actitud de nuestro corazón cuando le damos ofrenda. Eso es lo que le importa a Él. ¿Cuál es la actitud nuestra? Si damos lo que nos sobra o damos lo que significa algo para nosotros. Eso es lo que está viendo Jesús, es lo que ve nuestro Dios. Aleluya. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está la honra? ¿Por qué menospreciáis mi nombre? ¿Por qué consideran poco lo que le damos al Señor? Todas estas cosas estaba el Señor Jesucristo reclamando al pueblo de Israel. Y nosotros, hermanos, debemos aprender de eso, para que no sea que nosotros nos encontremos en el mismo lugar que se encontraba Israel. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy las gracias primeramente por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Y te ruego, Señor de la gloria, que nos perdones. Si en algún momento no hemos tenido temor de Dios, si no te hemos honrado como tú te mereces, Señor, si tal vez hemos menospreciado tu altar, Señor, si tal vez hemos dado lo cojo, lo ciego o lo que no vale, Señor, perdónanos, Padre, perdónanos. Nuestra actitud no ha sido buena delante de ti. Te ruego, Señor, que nos restaures y nos des una oportunidad más, Señor, para comenzar a hacer las cosas como tú mereces que las hagamos. Oh, Señor de la gloria, perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser mejor cada día, Señor. Renueva nuestro espíritu, renueva nuestra mente, renueva nuestra alma, Señor. Y que podamos vivir, Señor Jesús, en el temor de Dios. Aleluya. Y poder mantener esta amistad con este Dios tan bueno, tan grande y tan precioso que eres tú, mi Dios. Gracias te doy, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.